Hola amiguis, ¿cómo estáis? Esperamos que muy bien y que queráis conocer a un amiguito común. Bueno, todo un dios, nada menos. En torno a su mito se realizaban representaciones. Ajá, y fueron los rituales asociados a él los que dieron origen al teatro. El teatro. Ese lugar en el que te emocionas y sufres y ríes y te cuentan historias. Bueno, a veces no te cuentan historias, ni sufres, ni ríes, ni te pasa absolutamente nada. Bueno, y al final aplaudes. A veces que tampoco aplaudes. Bueno, a veces tampoco. Pero sobre todo lo que también queremos contaros es cuándo se inventó el oficio del actor. Bueno, pues hace un montón porque es uno de los más antiguos del mundo. Ese oficio mediante el cual y a través de un texto teatral el actor se convierte en un personaje que evidentemente no es él. Ya, pero te emocionas con lo que le pasa. Aunque en realidad lo que le pasa no le pasa de verdad. Y no le pasa a él ni a ella. Bueno, es que nosotros no lo creemos que le está pasando de verdad. Sí. Bueno, es que tampoco somos tontos, que no lo creemos del todo, porque en realidad sabemos que es una representación, pero nos lo comemos con patatas. Qué lío, ¿no? Sí, súper lío. Pues el responsable, amigos, de todo este lío no es otro que... Atención, redoble. Dionisos. Oh, Dionisos, nuestro Dioni, el dios protector de la fertilidad, del vino y del teatro. Sí, y uno de los dioses más pendones y transgresores de todo el Olimpo. ¿Queréis saber por qué en pleno siglo XXI seguimos siendo adoradores de su causa, aunque nunca nos lo hayan presentado? Y cómo gracias a él y a toda su cohorte de seguidores surgió el teatro en la antigua Grecia. ¡Sí, queremos! ¡Sí! ¡Oh! Pues poneos los coturnos, las máscaras y las túnicas que comenzamos. ¿Qué pasa? Vaya, vaya, veo que no nos falta detalle. Dionisos al fondo, tuniquita griega, coronita de laurel. Anacronismo el pigmento de los labios, pero bueno, perdóname, la estética lo es todo para mí. Bueno, perfecto, pues adelante. ¡Ay, no simiglos! Los griegos celebraban ceremonias religiosas en honor de sus dioses y de sus héroes mitológicos. Glorificaban sus hechos sobrenaturales y a la vez daban a conocer sus vidas y sus obras. Claro, esto constituía los mitos, que os sonará, ¿no?, de nuestro primer vídeo. Bueno, os dejamos por ahí el enlace. Y si no lo habéis visto, vamos, ya lo podéis ir viendo porque ya vale, iba a entrar en examen. Bueno, y los mitos eran viejas historias en las que buscaban una enseñanza espiritual y moral. Una de estas celebraciones era el ditirambo. ¿Diti qué? Ditirambo, primer palabra del vídeo. Ya te digo. Bueno, pues Ditirambo. el ditirambo, os preguntaréis qué es el ditirambo. Yo también me pregunto qué es el ditirambo y sin duda es una pregunta para el plastón del profesor Plomet. Conectamos. Hola compañeros, Jesús, Lidia. Aquí estamos de nuevo con el profesor Plomet. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Podría comentarnos muy brevemente qué es el ditirambo? Ah, el ditirambo. El ditirambo. Nada menos. Bueno, pues parece ser que el ditirambo, según cuenta Aristóteles en su poética, y los posteriores estudiosos del teatro, entre los cuales yo me encuentro, por supuesto, Claro. pues el ditirambo no era otra cosa que un coro cantado por 50 hombres o niños, en los cuales se invitaba a los dioses a descender a la tierra para presenciar el canto que se hacía en honor de uno de esos dioses, en concreto del dios, pero hay que empezar por el principio. No, bueno, no es necesario empezar por el Sí. principio. Aristóteles en su poética dice que la tragedia es la imitación de un acto de cierta extensión y con lenguaje agradable. Profesor Plomet, lo siento, es todo muy agradable, pero tenemos que ir a publicidad. Lo siento. Corta, que los tengo de cambiar de sección. Siempre me deja medias. Sí. Clotilde, recuperamos la conexión. ¿Qué ha dicho? No sé, creo que lo del ditirambo era en honor de un dios. Dios, ¿qué Dios? Sí. Ah, claro, sí. Sí. No habréis adivinado, no podía ser otro. Dionisos. Dionisos Superstar. Dionisos era el dios del vino y la vegetación, inspirador de la locura ritual y el éxtasis. No en vano fue el que enseñó a los hombres a cultivar la vid y a convertir las uvas en vino.
Bodegus Navarrus patrocina este espacio, más fuerte que el vinagre. Denominación Orerus. Y ya sabemos a qué tipo de éxtasis conduce el vino. La misión divina de Dionisos era conseguir que los mortales olvidasen sus preocupaciones y se entregasen a la fiesta y a la celebración. Todo ello acompañado de la música de las flautas. Pues ya os imaginaréis que el Dioni era uno de los dioses más populares de todo el Olimpo. Sí, tenía por compañeros de correrías a los sátiros, que eran mitad hombre, mitad animal, con cuernos, cola, patas y pezuñas de cabra. Dioniso moría cada invierno. ¡Oh, no! ¡Pero renacía en primavera! ¡Ah! Y esta renovación se acompañaba del renacimiento de los frutos de la tierra. Sí, es decir, encarnaba la historia de la fecundidad eterna. ¡Ay, yupi! ¡Bien! Pues seguro que os sorprenderá, pero resulta que mucho antes del nacimiento del teatro, en Ática, que era una región de Atenas, bueno, y también un discoteco de los años 90. Sí, Inés, algunos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, sabemos. En fin, el caso es que en el Ática griega se celebraban un montón de fiestas en honor de Dioniso. Atención, examen de fiestas. ¡Oigo! Se celebraban 3 veces al año. Finales de enero, principios de febrero. Dionisiacas Leneas, o sea, nuestro carnaval. Ajá, sí, más o menos, muy bien. Primavera, finales de marzo. Grandes Dionisiacas, Semana Santa. Mediados de diciembre. Dionisiacas rurales, ¿Navidad? ¡Sí! ¡Qué fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Coincidencia? No lo creo. El teatro surge en torno al culto a Dionisos. Veréis, todo comenzaba con una procesión en la que se traía al dios y se situaba en la tímele, que era una especie de altar que estaba situado en la orquesta. Y luego se cantaba el ditirambo, que como ya os hemos dicho, pues era una cancioncilla en la que se le pedía por favor, que viniese ya a la tierra. El ditirambo, o sea, esa cancioncilla estaba compuesta de 2 partes. La primera era la del corifeo, que era una especie de director del coro. Y por otro lado estaba el ritornelo, que era el grito que el coro devolvía. De modo que el corifeo hablaba y el coro respondía. ¡Vamos, Dioni, baja ya! ¡Tenemos que empezar! ¡Vamos, Dioni, baja ya! ¡Que tenemos que cenar! Pero, queridos amigos, no solamente se cantaba, sino que también se bailaba. Y eran danzas de posesión auténtica que provocaban el trance y la histeria colectiva. Bueno, ni que decir tiene que el coro no estaba compuesto por estas divertidas muñequitas que hacen tantas cosquillas. En realidad eran unos tipos, hombres, vestidos con unas pieles de cabra y llevaban la cara cubierta por unas máscaras y con unos cuernos, y en realidad las pieles que llevaban eran la cabra que habían sacrificado. ¡Dios, qué brutal! Y esta parece ser la razón de la palabra tragedia, que viene del griego tragos, que significa cuernos de cabra. ¡Ah! Odas, que significa himnos. Ajá, es decir, se referían a estos hombres que cantaban y bailaban con máscaras y con cuernos de cabra. El público acudía con coronas vegetales en la cabeza y los fieles se retorcían y contorsionaban, presos del éxtasis divino. Sí, era una especie de exorcismo colectivo que podía terminar incluso con una comunión sangrienta en la que devoraban crudo a un animal sobre el que previamente habían pedido descendiese Dionisos para poseerlo. Ay, con esto lo que buscaban era fundirse con la carne y la sangre del dios. Ah, bueno, divinizarse. Eso es, divinizarse. ¡Ay! Tengo una oveja de Dioniso, soy tu seguidora number 1 en toda Grecia. Dioniso daría todo por ti. ¡He conseguido la otra oreja de Dionisos! ¡Oh, soy tu follower más fiel desde la primera vez que entré en tu cuenta! ¡En tu templo! Digo, en tu templo, ¿en qué estaría yo pensando? ¡Muerde, muerde! ¡Oh, noto cómo desaparecen mis patas de gallo! Y yo noto como si mis abdominales se contrajeran como una tabla de lavar. ¡Y qué mirada de sátiro se me está poniendo! ¡Oh, Dioni, Dioni, Dioni! Un momento, por favor. Vamos a ver, ¿de verdad que esto era tan gore? ¿En serio se bebían la sangre del animal y se comían su carne en representación de la sangre del dios y de su carne? Exacto, correcto. Aunque ahora que lo pienso... Pero os estaréis preguntando
explicando cómo es que un rito que tiene que ver con lo agrario acaba convirtiéndose en teatro. Bueno, pues naturalmente no fue de un día para otro, sino que se fue dando a lo largo y a lo largo de los siglos. Claro, porque tenéis que saber, si no lo sabéis, que la civilización griega abarca más o menos desde el 1200 al 146 a.C. O sea, unos 1000 años. Y claro, eso es mucho, pero que mucho tiempo. Para que os hagáis una idea, pequeños y absurdos mortales, Sófocles, Esquilo y Eurípides, los tres grandes autores clásicos, escribieron, vivieron y representaron sus obras en el siglo V a.C. Ajá, que es el gran periodo clásico del teatro en Atenas. Así que, si echamos cuentas, desde que empezó la civilización griega hasta que aparecen los primeros textos escritos de los que tenemos constancia, pasaron al menos 7 siglos. Pues sí, emperatriz. De aquella época solo se conservan unos pocos textos de los muchos que se escribieron y se perdieron. Así que imaginaros la dificultad para saber cuándo ocurrieron exactamente las cosas a lo largo de tantos siglos. Bueno, por poneros un ejemplo, ni siquiera estamos muy seguros de cómo eran los teatros en los cuales se estrenaron estos tres autores. Venga, ya, ¿cómo que no? Y entonces ¿No? Esos edificios con esas gradas de piedra y esa acústica perfecta a pesar del aire libre, ¿acaso no se estrenaron allí La Orestiada, Edipo Rey o Medea? Pues no, estrenarse seguro que no se estrenaron, igual se representaron más tarde. A ver, por ponerte un ejemplo, el teatro de Epidauro, que es el más antiguo conocido, data del 365 a.C. Pero, eso es un siglo después de que Esquilo representara sus obras en Atenas. Exacto, así que ya ves lo poco que sabemos. De hecho, parece ser que, según estudios recientes por parte de los arqueólogos, en el periodo primitivo los teatros no eran circulares, sino rectangulares. ¿Cómo te quedas? No hay día que no me dejes de stone. De mármol, stone. Pero dejemos a un lado el asunto de los edificios del teatro y su estructura para otro vídeo. Exacto, porque ahora lo que vamos a tratar de desvelar es cómo esos ritos primitivos a Dionisos terminaron convirtiéndose en teatro y generando esos fantásticos textos que seguimos representando hoy en día. Bueno, como decía el profesor Plómez, esa gran autoridad en todo, pues según Aristóteles, la tragedia surgió del ditirambo, que en principio contaba la historia de Dionisos. Ah, amiguetes, pero todo eso fue evolucionando. Y para la época en la que estaba a punto de aparecer la tragedia griega, las viejas historias, leyendas de Dionisos, habían dejado paso a las nuevas de los héroes. Como Ulises. Eso es. Hombre, porque muchos siglos antes, en el siglo VIII, Homero ya bla la Ilíada, bla la Odisea. El primer paso para que el ditirambo se convirtiera en la tragedia lo dio el poeta Tespis en el año 534 a.C. Y es que a Tespis, que era el director del coro en el templo de Dioniso, pues se le ocurrió un día salirse del coro y empezar a hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos tenido tan malas cosechas este año? ¿Por qué renace Dionisos? ¿O por qué...? ¡Basta! El caso es que de esta manera nació el primer actor de la historia del teatro. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! Bueno, y el teatro tal y como lo conocemos hoy en día en Occidente. Y es que, amiguetes, ese primer actor no solo pregunta y dialoga con el coro, sino que además acompaña su diálogo con la acción. Para que lo entendáis mejor, es que no solo canta y recita, sino que también actúa. Lo que viene siendo actuar de toda la vida. ¿Que hay que pelearse? Pues nos peleamos. ¿Que hay que cortejar a una dama? Oh. Pues se la corteja. Ay, ¿que hay que comerse un bocata de calamar? Pues no lo comemos. El enfrentamiento del primer actor con el coro creó un diálogo que debió de gustar muchísimo al público. Claro, es normal, porque generaba un mayor interés en las historias. Claro, y poco a poco la acción fue ganando terreno a la narración, a los viejos recitados sobre las historias de Dioniso, porque por supuesto molaba mucho más ver cómo sucedían las cosas a que solo te las contase. Se decidió que durante las Dionisíacas cada festival organizase concursos en los que los poetas escribiesen sus historias y las pusieran en escena. Y así, poco a poco, fue surgiendo la tragedia griega. Bueno, la representación funcionaba de esta manera. El coro se enfrentaba al héroe o dios mitológico. ¡Oh, héroe o dios mitológico! ¿Por qué con espantoso gesto llevas tu mano a los ojos? ¿Acaso te han castigado los dioses? ¡Oh! Tengo una conjuntivitis de caballo. ¿Conjuntivitis? Sí. Eso suena a presagio, fatal destino. El público, viendo cómo sus dioses y sus héroes sufrían igual que ellos, podían desahogarse en una especie de empatía emocional. Había nacido la tragedia y con ella la catarsis o la purga espiritual.
Y si Thespis inventó el primer actor, cada uno de los grandes trágicos poco a poco fueron aumentando su número. Con Esquilo apareció el segundo, con Sófocles el tercero y Eurípides metió un cuarto que no habla. Los personajes fueron cada vez creciendo más y el coro disminuyendo, hasta terminar desapareciendo. ¡Chas! Se logra una representación más realista de la acción, pero se va perdiendo el carácter ritual y religioso de los inicios. Os dejamos un link en la descripción de nuestro primer vídeo por si queréis saber más sobre el mito, el rito y el teatro. Bueno, y este ya está, ¿no? Que esperamos que os haya interesado todo esto que os hemos contado, que si os gusta, por favor, le deis al like y activéis la campanita. Y que ya sabéis que sacamos vídeos Pues cuando podemos. Chao. Chao. Chao, besitos. Adiós. Bueno. ¿De verdad esto era tan gore? O sea que se bebían la sangre del animal y se comían la carne en representación de la sangre y de la carne del dios para comulgar con él. Correcto. Ahora que lo pienso. Todo está inventado.